Buenos días para los que nos escuchan desde Iberoamérica y buenas tardes para quienes están en España. Soy Carlos Martí, el director de contenidos del Foro de las Ciudades de IFEMA, y les damos a todos la bienvenida a esta segunda edición del Foro de las Ciudades Diálogos Medellín 2020, concretamente a estos talleres temáticos que llevamos celebrando desde el pasado lunes día 23 y que hoy día 27 cerramos con este último taller. Estos talleres que son además la antesala de las sesiones plenarias que el Foro de las Ciudades de Diálogos Medellín va a celebrar los próximos días 1, 2 y 3 de diciembre, y a los que animo a participar a todos los asistentes. Este es un evento que está organizado por Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones y por IFEMA Feria de Madrid. Muchas gracias por su asistencia y especialmente a los más de 100 expertos y organizaciones que han pasado por estos 10 talleres que hoy concluyen con este último. También agradecemos muy especialmente a los aliados de este evento, como son la Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Movilidad y Secretaría de Desarrollo Económico, al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, al Instituto de Deporte y Recreación de Medellín y, por supuesto, a nuestro partner académico, que es la Universidad Pontificia Bolivariana. En la plataforma en la que nos encontramos pueden ver en el menú en el lateral izquierdo el acceso a la agenda académica, donde encontrarán todo tipo de información del evento, incluyendo los perfiles de los ponentes, la información de los organizadores, una pequeña muestra comercial que acompaña a este foro de las ciudades y que está todo habilitado hasta el 3 de diciembre. Es importante que tengan en cuenta que en el módulo de memorias podrán encontrar todas las grabaciones de los talleres que estamos celebrando y que a partir de hoy, día 27, también podrán realizar la evaluación personal de este evento y, si lo desean, descargarse su certificado de asistencia. Les recomendamos también que si tienen preguntas las hagan a través del chat de la plataforma, que está ubicado en la parte superior derecha, y la dinamizadora del taller pues trasladará estas preguntas a los 11 ponentes que hoy tenemos con nosotros. Os recordamos también que la siguiente edición del Foro de las Ciudades es el que se celebrará en Madrid del 8 al 10 de junio del 2021. En esta plataforma podréis encontrar toda la información sobre esta siguiente convocatoria. Os esperamos a todos en Madrid. Y vamos a empezar ya con este 10º y último taller que llevamos de los 10 que llevamos celebrando durante toda esta semana. Concretamente a este taller lo hemos titulado de una manera bastante abarcadora, por cierto, el emprendimiento y la participación como palancas de transformación para la mejora de las ciudades y sobre todo de sus relaciones humanas. En realidad lo que intentamos es cruzar 3 elementos complementarios y claves para la ciudad del futuro. Por un lado, el emprendimiento, que es el que genera riqueza. Por otro lado, la economía verde, que es el paradigma sobre el que hemos de construir esa riqueza. Y en tercer lugar, la participación de la ciudadanía como el motor principal de esa transformación urbana. Este taller va a ser dinamizado por Ana María Holguín, que es jefa del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana, y contará con la relatoría de Melissa Rodríguez, docente investigadora de esta misma universidad. Todas estas relatorías no solamente serán comunicadas posteriormente, sino que además serán elevadas y expuestas en las sesiones plenarias de la semana que viene, en las que van a participar aproximadamente unas 25 ciudades, tanto españolas como iberoamericanas. Sin más, le voy a dar la palabra a Ana María para que comience la dinamización de este taller. Muchísimas gracias a los 11 participantes que estáis hoy con nosotros. Adelante, Ana María, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. La metodología que vamos a trabajar para este rato que vamos a estar juntos es que a partir de la temática central, que es el emprendimiento y la participación como palanca de transformación para la mejora de la ciudad y sus relaciones humanas, cada uno de nuestros invitados, a quien les estaré dando paso en su momento, tendrá aproximadamente 3 minutos para hacer su intervención. Una vez hayan participado todos los invitados, pasaremos a las preguntas de los asistentes, a las preguntas que nos estarán enviando al chat, y las cuales podrán ser contestadas por cualquiera de nuestros invitados. ¿Listo? Voy entonces a presentar a los invitados para que hagan su primera intervención. Nuestro primer invitado es
nuestra primera invitada, Marta García Larriu, presidenta de SANAS, Asociación de Empresas Triple Balance de España. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que lo primero de todo eso, gracias por invitarnos, por contar con SANAS. Contar brevemente que SANAS es una asociación de empresas, como bien decías, triple balance. Por tanto, nuestro propósito es el de unir a todas las empresas que comparten la visión del triple balance, el económico, el social y el ambiental, para transformar el modelo empresarial tradicional, contribuyendo a construir una sociedad más sostenible, más justa y equitativa. Y en este caso, claro, el fondo es que ya no podemos plantear empresas ni emprender de la misma manera, tenemos que tener en cuenta los límites planetarios, tenemos que comunicarlo de manera distinta, tenemos que ser socialmente responsables tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces, es un cuestionamiento básico para muchas personas quienes hicimos la carrera hace ya tiempo que no lo teníamos tanto en cuenta. Entonces, es un foro de encuentro y de networking para crecer juntos y transformar las empresas que ya existen, empresas que arrancan, nuevos emprendimientos que se tiñan de estos valores y que tengan en cuenta unos KPIs, unos índices de medición que no sean solo económicos, sino que sean humanos, sociales y ambientales, que son realmente importantes para este cambio que deseamos. Y como agente económico no podemos negar que la empresa es sumamente importante en cualquier sociedad. Y aprovecho que, como Carlos me invitó, de ponerme mi otro sombrero. Yo soy parte de la asociación como directora del Festival de Cine Ambiental de Madrid y ahí quería añadir la pincelada referente a la ciudadanía, en el que tenemos desde las empresas como desde la administración pública y la comunidad científica que acercarnos a la ciudadanía que no siempre entiende por qué es necesario este cambio, qué implica este cambio. Y ahí invito a pensar en la cultura, en que se unan lazos entre el emprendimiento y la cultura para acercarnos desde otro lugar a la ciudadanía, para transmitir esos valores, para compartir en un modo más amplio y como sociedad el movimiento en el que estamos y la necesidad de cambio, porque si no lo entienden, si no nos acercamos por ello, o es tan solo a través de investigaciones o leyes muy complejas, no creo que el límite, el alcance que tenemos es mucho más limitado. Entonces, bueno, me gusta pensar del emprendimiento y la ciudadanía como un ecosistema con la educación, con las instituciones públicas, en el que hay que intercambiar el conocimiento, intercambiar los retos y concretamente en nuestra asociación nos centramos en empresas para crecer juntos hacia este cambio. Y no querría robar más tiempo, solo unas pinceladas introductorias. Bueno, mil gracias, Marta. Vamos con la intervención de José Ramón Sobrón, gerente de Kaleidos.red. José Ramón, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Ana María, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas desde España. Buenos días a la comunidad iberoamericana. Encantado de estar aquí de nuevo, de que nos hayáis invitado. Kaleidos.red es una red de ayuntamientos españoles que desde el año 2000 pone el foco en el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y el desarrollo estratégico local. Desde ahí voy a enfocar mi intervención, desde la administración local y desde el marco, que es en el que estamos inmersos, que es España. Aportaré 4 reflexiones y un par de pinceladas para abrir boca para el debate posterior, ¿no? Primera idea, participación ciudadana como derecho, como deber, como valor, pero la propuesta nuestra es trascender esto, ¿no? Hablemos de la participación ciudadana como una herramienta. ¿Como una herramienta para qué? Para el fortalecimiento institucional, para implicar a la ciudadanía, para fortalecer la comunidad, para una mejor toma de decisiones y una más legitimada toma de decisiones, que esto va a ser muy importante a partir de ahora. Nuestra propuesta es, de alguna manera, retar a la ciudadanía, ¿no? Retar a la ciudadanía a que colabore en la construcción y gobierno de su propia comunidad. Creemos que la ciudadanía es un banco extraordinario de conocimiento y experiencia que como gestores públicos no podemos dilapidar, ¿no? Segunda reflexión, la idea de la participación ciudadana no se improvisa.
La participación ciudadana necesita de canales, estrategias, herramientas, órganos robustos, fortalecidos y sistemáticos. Un proceso de participación ciudadana tiene los mismos ítems que cualquier otro proceso. Es necesario analizar, diagnosticar una propuesta de actuación, una planificación, una evaluación de resultados, una identificación de agentes. Y además de estas estrategias, canales y órganos, creemos desde Kaleido Red que es imprescindible, y paso a la tercera idea, fomentar la cultura participativa. Para eso nosotros estamos desarrollando lo que llamamos escuelas abiertas de ciudadanía, ya las hemos modelizado, y estas escuelas pretendemos que nos capaciten de manera sistemática en competencias y habilidades sociales facilitadoras de la participación. Temas como comunicar, hablar en público, saber escuchar, la gestión del conflicto, la gestión de grupos, la gestión de la incertidumbre, el trabajo colaborativo, herramientas para colaboración. Creemos que a participar hay que aprender, hay que enseñar y hay que interiorizarlo. Y esto es importante, ¿no? Y en este sentido, ojo, porque estas escuelas abiertas de la ciudadanía las estamos dirigiendo tanto a ciudadanía como a responsables políticos y técnicos de las administraciones locales. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que interiorizar esta idea. Cuarta idea, creo, y aquí voy a entrar un poco en el tema del emprendizaje, creo que desde las administraciones seguimos apoyando todo tipo de emprendizaje y creo que esto habría que replantearlo, que redefinirlo, ¿no? Creo que debemos apostar por un emprendizaje con impacto social positivo, un emprendizaje que ponga en valor a las personas, las relaciones entre las personas y también el cuidado del planeta. Creo que este apoyo al emprendizaje, sí o sí por emprendizaje, creo que es un tema a reflexionar desde las administraciones locales. Y un par de apuntes para finalizar y abrir luego aportar al debate si queréis. ¿Por qué seguimos llamando procesos de participación a cosas que no son sino campañas de comunicación y sensibilización? Una campaña de comunicación es, hemos tomado una decisión, la compartimos y la socializamos. Un proceso de participación es, construimos socialmente la decisión. Estamos confundiendo, cuando no engañando a la gente, llamando a la participación, comunicación y viceversa. Esto es importante. Y finalmente, respecto a la innovación, creo que la innovación es necesaria, faltaría más, ¿no? Yo trabajo en ese ámbito, pero creo que aquí corresponde un ejercicio de humildad también, ¿no? No todos, todo el tiempo, en todos los proyectos, en todo momento, tenemos que ser innovadores. Hablo de humildad porque creo que muchas veces es suficiente con copiar. Vamos a mapear experiencias, vamos a conocer, vamos a transferir y vamos a adaptar a nuestra realidad. Yo creo mucho más en los espacios de conexión. Creo que la innovación es una consecuencia de una buena conexión. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, espero que este espacio sea eso, ¿no? Un espacio conector, de conexión, y que a partir de aquí, como consecuencia, surgirá la innovación. Muchas gracias. Adelante. Claro que sí. Gracias, José Ramón. Y con seguridad que en este espacio vamos a generar muchísimas ideas para que esa participación se pueda dar. Seguimos con Mariana Martínez, coordinadora de innovación en Circular Society Lab de la Universidad de Zaragoza, España. Bienvenida, Mariana. Vale, muchísimas gracias. Bueno, al igual que mis compañeros que me han precedido en la palabra, dar las buenas tardes a las personas que estamos aquí desde España y buenos días a las personas de Iberoamérica. Brevemente comentaré, como dijo mi compañera de Sanas, bueno, me voy a poner algunos sombreros, ¿no? El primero de ellos es presentar el Circular Society Labs, que es un laboratorio de innovación ciudadana en materia de economía circular. Y además de eso, tengo otro sombrero, que es que soy cofundadora de otro laboratorio de innovación ciudadana en materia de movilidad urbana, ¿no? De manera que estos dos elementos entroncan directamente con ese ámbito de la circularidad, pero desde los laboratorios de innovación ciudadana creo que esto voy a hacer una conexión con mi compañero de Kaleidos. Evidentemente, el escenario de la innovación
pone a las personas en el centro de los procesos. Nosotros directamente trabajamos justamente con todo ese diseño para diseñar con la ciudadanía tanto los procesos que tienen que ver con la toma de decisiones de la economía circular, como también facilitamos la toma de decisiones con lo que respecta a la movilidad urbana, es decir, diseñamos la movilidad a través de las personas. Y esto creo que es uno de los puntos importantes cuando hablamos de ciudades sostenibles, el papel importantísimo que tiene la ciudadanía en el diseño de sus propios procesos. Y evidentemente también entroncamos con otro elemento que tiene que ver con la innovación, que es la co-creación de políticas públicas a través de la ciudadanía. Efectivamente, como dijo el compañero anterior, no solamente hablamos de la participación ciudadana, hablamos de participación ciudadana cuando realmente invitamos a la ciudadanía a que sea corresponsable y copartícipe de estos procesos. De manera que también eso entronca directamente con todo lo que tiene que ver con el diseño de las ciudades, porque efectivamente necesitamos construir modelos eficientes, pero también efectivos, que den respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Por tanto, no podemos hablar de procesos de participación ciudadana sin contar directamente con las personas. Y esto es un punto esencial justamente que además se entronca también con el funcionamiento de lo que tiene que ver con el emprendimiento. Estamos pasando justamente procesos muy convulsos a nivel de sociedad, no solamente con el COVID-19, sino que evidentemente estamos en un momento de alfabetizar ese futuro, y la única manera de alfabetizar ese futuro es justamente girando la rueda de la cual venimos trabajando y de alguna manera visibilizando. Efectivamente, no podemos diseñar cualquier proceso social, inclusive de participación ciudadana desde la perspectiva de la innovación, sin contar con el impacto social. Y yo luego me pregunto cómo hemos podido a veces trabajar entonces en años anteriores sin tomar en cuenta el impacto social. Ya estamos hablando de cuarto sector, es decir, de todos esos elementos de emprendimiento en el que nosotros también asumimos desde los laboratorios de innovación ese efecto que permite democratizar el poder, es decir, de alguna manera vehiculamos ese elemento no solamente a través de las personas que toman decisiones, sino que la ciudadanía también es corresponsable de esos procesos. Y efectivamente, un laboratorio de innovación ciudadana es un elemento que permite tejer lazos de confianza en un momento donde la desafección ciudadana está tremendamente visibilizada, donde la ciudadanía ha perdido de alguna manera la confianza en sus instituciones. Es un vehículo tremendamente potente también para canalizar y de alguna manera desarrollar nuevas narrativas que permitan y faciliten esa toma de decisiones a través de los decisores, con lo cual digamos que estamos en un momento que ya ni siquiera pudiéramos hablar de la cuádruple hélice, sino de la quíntuple hélice probablemente, ¿no? Donde de alguna manera se mezclan algunos elementos que comentaron mis compañeros, el elemento del emprendimiento social con impacto social, el elemento del diseño, el elemento de la cultura, es decir, estamos tejiendo una red de nodos rizomática, una red de trabajo colaborativo donde efectivamente todos los saberes suman, todos los saberes son importantes, todas las mochilas de saber suman justamente en ese elemento que es importante dentro de un laboratorio, que es el elemento de la experimentación y del prototipado. Es decir, nos arriesgamos a hacer las cosas de otra manera, a generar también otros modelos de trabajo colectivo y de alguna manera también generar mejores ciudades sostenibles, equitativas y ciudades sobre todo donde las personas quieran vivir, ¿no? Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Mariana, por tu intervención. Continuamos ahora con Carolina Carrasco, directora de Espacio Lúdico de Chile. Bienvenida, Carolina. No te escuchamos muy bien. Bueno, Carolina, mientras solucionamos tu audio, vamos con Claudio Pulgar, miembro de Ciudad Común en Chile. Bienvenido, Claudio. Aló, aló. Ahí parece, ¿no? Ahí volvió Carolina. Ya, pues, ¿sigo? Volvió Carolina. Bueno, Claudio, dame un momento. Vamos con Perdón. Carolina, ya solucionamos el... Oye, no, agradecer este espacio. Estoy gratamente sorprendida de los temas también y de las conexiones y de los intereses en común que tenemos acá en esta mesa, y de encontrarme con Claudio Pulgar, que éramos compañeros de la Facultad de Arquitectura de Chile, así que muy contenta. Yo solamente contarles que Espacio Lúdico es una plataforma de innovación ciudadana. Tenemos ya casi 6, 7 años desde que nos conformamos,
Y lo que intentamos hacer desde Espacio Lúdico es eso, ¿no? Es establecer un espacio donde pueda la ciudadanía o ciertos actores sociales encontrar un punto de articulación de las ideas y poder llevarlas a cabo, ¿no? Poder hacerlas florecer e implementarlas. Hemos desarrollado diferentes tipos de programas que están muy en la línea de lo que se ha conversado acá, ¿no? De la innovación de base, del conocimiento local o el conocimiento situado, de aprender desde los actores y de quienes habitan el territorio. Trabajamos desde la conciencia de experimentar, ¿no? Desde el prototipado. Los que conocen nuestro trabajo saben que trabajamos con materiales de poco recurso, pero de alto impacto, que es como lo que se habla mucho sobre el concepto de urbanismo táctico, ¿no? Que a mí no me gusta mucho ese concepto, pero podemos, todos lo entienden, es decir, lo podemos nombrar acá de esa forma, pero me parece mucho más interesante hablar del concepto de hacer lugar, que tiene que ver con apropiarse de los procesos del desarrollo urbano desde la ciudadanía y también hacer ciudad haciendo cosas, ¿no? Gestionando y construyendo lo que los grupos, o la ciudadanía, los habitantes quieren para ese propio territorio, sea una política pública o sea una modificación espacial urbana. Lo que estamos haciendo últimamente es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, que es Ciudad Colaborativa, que lo que logramos hacer fue transformar la lógica generalmente del Estado, ¿no? Que es llamar a licitación a consultoras, ¿no? Y decir, bueno, necesitamos esto. Lo que hizo Ciudad Colaborativa fue decir, nosotros ofrecemos esto, ofrecemos una transformación para los espacios en tiempos de COVID, donde nosotros diagnosticamos en general estos problemas y ustedes pueden complementar o podemos colaborar en conjunto para diseñar la mejor forma de volver a la vida urbana con esta nueva vida que nos exige un distanciamiento nuevo, etc. Entonces trata el diseño urbano con colaboración con los diferentes actores y con formas innovadoras tipo laboratorio urbano para llegar a nuevos proyectos desde el conocimiento situado. Eso. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, Claudio, ahora sí. Claudio Pulgar, de Miembro Ciudad Común en Chile. Bienvenido, Claudio. Hola, buenos días y buenas tardes a los que están acá en el hemisferio norte. Soy miembro de Ciudad Común y parte de su directorio. Ciudad Común es una corporación, pero vivo en París, en Francia. Y bueno, aquí tengo otras casquettes, como se dice aquí. Participo en otros colectivos relacionados al mismo tema. Yo les voy a hablar un poco del derecho a la ciudad. Estamos aquí en el frío francés, ustedes están en el calorcito del sur allá. Ciudad Común es una corporación, un colectivo que existe en Chile y que busca ser un espacio de producción de conocimiento, de producción social de conocimiento y para instalar debates sobre los temas urbanos y territoriales en Chile, pero también de manera regional y de manera internacional, en torno a la producción de la ciudad. Y sobre todo generar propuestas, generar acciones, para disputar y para transformar un poco la agenda política y académica que existe, sobre todo en Chile, donde ustedes saben y conocen un poco la historia. Quizás podemos hablar un poco de eso rápidamente, del contexto chileno, bueno, América Latina, que las ideas neoliberales se instalaron en Chile con mucha fuerza como laboratorio neoliberal. Entonces nosotros tratamos de transformar desde un pensamiento crítico esas ideas y desde la práctica. Ciudad Común, tenemos acciones, por ejemplo, generamos un podcast que periódicamente va, como decía Carolina recién, al trabajo situado, que va a los territorios y que trabaja y que trata de poner en la mesa la voz de los sin voz, vamos a decir, de algunos actores territoriales que no tienen mucha voz. Estamos organizando en este momento también, por ejemplo, escuelas sobre el derecho a la vivienda, sobre el derecho a la vivienda adecuada en Chile, y sobre la vivienda social y el desarrollo sostenible. Estamos participando también en procesos municipalistas. Interesante cómo podemos transformar la ciudad a través de una participación política a nivel local. Y estamos también llevando a cabo una campaña sobre la ciudad constituyente. Ustedes saben, Chile está viviendo hace un año una revolución ciudadana, una revolución social. La gente salió a las calles a pelear, a decir que contra las injusticias, contra la
la desigualdad y por la dignidad. Nosotros decimos que la dignidad tiene que hacerse costumbre y por eso tenemos levantando una campaña de ciudad constituyente, porque se está discutiendo, estamos en un proceso constituyente en Chile y se va a construir una nueva constitución donde la ciudad tiene que ser un eje clave. No puede quedar al margen la ciudad con una idea que levantamos nosotros del derecho a la ciudad. Y ahí el tema de la participación es clave. Y lo decía recién José Ramón, la participación no la podemos entender como mera información ni como comunicación. La participación tiene que ser un proceso que de hecho quizá hay que hablarlo como un proceso de democratización de todos los espacios, democratización radical de los espacios, de las políticas públicas, de los espacios de poder local e incluso de los espacios de relación vecinal, de nuestros barrios, de nuestros edificios, de cómo nos relacionamos con nuestros vecinos. Y esa democratización radical es la que puede generar transformaciones. Y trato de terminar la idea para dejarle tiempo a todas las compañeras y compañeros que van a hablar después, y para instalar un tema sobre el desafío que tenemos hoy día global frente a la mayor crisis, yo creo que ha vivido la humanidad en muchísimo tiempo, si no la mayor crisis de la historia, la crisis climática, el cambio climático, y que tiene que, la respuesta a esa crisis climática, que es además una crisis sistémica, porque es una crisis sanitaria hoy día, o sea, la pandemia es un resultado de esa crisis climática, es una crisis social, la crisis económica y social en la que estamos entrando en muchos países, es resultado de eso, y esas crisis se van a seguir acelerando. La única salida es la organización que podemos y los espacios de transformación y de emancipación que nos dan nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros barrios, y esa organización yo creo que está basada en derecho. Y ahí lanzo el último tema para hacer una visión crítica a la idea de emprendimiento y entender de que más que emprendimiento yo creo que tenemos que hablar que emprendimiento tiene un sesgo también individual. Yo creo que hay que pasar a procesos colectivos, al cooperativismo, a la ayuda mutua, etc. Como dice Boaventura dos Santos, no quedarse en el emprendimiento que solamente le da glamour a la precariedad. Y les dejo la palabra y seguimos conversando. Y un placer estar con ustedes. Gracias, Claudio. Bueno, damos la bienvenida a Alicia Montalvo. Alicia es consejera en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, exdirectora ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo en España. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes y muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Porque yo creo que a mí me corresponde hablar de cuál es el papel de las instituciones que tienen un ámbito de acción superior al ámbito de una ciudad, instituciones que trabajamos en la internacionalización o como el BID anteriormente en mi caso, instituciones que trabajan pues a nivel supranacional. Y creo que es clave ver cómo nosotros también podemos contribuir a que el emprendimiento haga mejores ciudades, pero no solo donde nacen estos emprendedores, sino a nivel internacional y fomentar las experiencias de colaboración a nivel internacional. Efectivamente, la pandemia nos está obligando a todos a dar una nueva mirada a las ciudades, nos está obligando a las instituciones y a la ciudadanía, como muchos de ustedes han puesto de manifiesto. Los ciudadanos ahora son co-creadores de la acción institucional y yo creo que es un reto de cómo conseguir que efectivamente esta colaboración redunde en iniciativas interesantes para los emprendedores a nivel de la ciudad y también a nivel internacional. Hay ámbitos fundamentales en los que tenemos que trabajar, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios básicos a las ciudades, ahora especialmente ante la pandemia, que la gente pueda encontrar servicios básicos y pueda acceder a través de todas estas plataformas que están surgiendo. Por supuesto, cuestiones relacionadas con la movilidad, con la proximidad, con los nuevos usos de espacios urbanos que hemos estado escuchando estos días. Y, cómo no, como decía, crear espacios para que los emprendedores puedan ejercer actividad y haya desarrollo económico. Al final, si no hay desarrollo económico, no hay actividad económica, la ciudad no está viva y eso, por tanto, es importante. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que aliarse, como han señalado muchos de los ponentes anteriores, en las instituciones con los ciudadanos. Los ciudadanos ahora son actores y creadores de la acción institucional, a nivel de ciudad, pero también a nivel internacional. ¿Qué hemos aprendido, creo, de estos meses? Bueno, pues principalmente
que es muy importante la acción a nivel de ciudad, pero también de redes. Yo creo que todo el trabajo de promover redes nacionales y redes internacionales es clave. Y ahí es donde están trabajando instituciones como el BID, pero también nosotros desde la Oficina Económica y Comercial lo que hacemos es poner en conexión las redes nacionales con las redes locales. Y eso genera espacios de creación, espacios de colaboración. Me gustaría comentar que, por ejemplo, desde la Oficina Económica y Comercial estamos trabajando con instituciones locales en colaboración con el CEDETI en España, con el Impulsa en Colombia, por supuesto con las alcaldías, para que se produzcan todos estos espacios de encuentro. Al final, ahora, la relación entre empresas, la relación internacional, como habéis dicho, está basada en la innovación y tenemos que crear espacios de innovación. Estamos trabajando mucho en el ámbito del GovTech, es decir, cómo las empresas están ofreciendo soluciones a los problemas que se plantean para las instituciones, pero las soluciones que se plantean en una ciudad de España, de Chile, de Argentina, también son soluciones que pueden ser útiles para las ciudades de Colombia, y esa es nuestra tarea. Podemos poner algunos ejemplos de éxito en los que nosotros hemos trabajado. Por supuesto, es muy conocido el caso de Cabify o el caso de Boom, pero también hay institutos que están trabajando urbanísticos, empresas de arquitectura, que han empezado trabajando a nivel de emprendeduría en todos estos espacios colaborativos que se generan en las ciudades en España, en nuestro caso, y que ahora están teniendo experiencias de éxito en Colombia. El papel de las instituciones también como espacios de aceleración, por supuesto Telefónica con su Guaira, que crea espacios para emprendimientos locales, y también a través de programas que efectivamente pongan en valor lo que los emprendedores hacen para que las ciudades sean ciudades vivas y haya actividad económica. Un programa que me interesa mencionar, porque ha salido el tema de la cultura, es el programa de Patrimonio Vivo, que es precisamente un ámbito donde el BID España está colaborando en que las ciudades, los cascos históricos de las ciudades se conviertan en espacios vivos, donde los emprendedores pueden desarrollar sus actividades, donde se pone en valor el patrimonio cultural, el patrimonio tanto material como inmaterial, y donde se están generando opciones para el emprendimiento. Ahora mismo, por ejemplo, en Colombia se está trabajando en la ciudad de Cartagena, pero no solo desde el punto de vista de la puesta en valor del patrimonio artístico, que todos conocemos, sino también que el patrimonio inmaterial genere oportunidades de emprendimiento. Y ahí estamos promoviendo colaboración entre empresas españolas o emprendedores españoles que están trabajando mucho en las ciudades españolas y emprendedores locales. Por tanto, a modo de resumen, creo que las instituciones lo que tenemos que hacer es favorecer redes internacionales y crear espacios de colaboración para que efectivamente los emprendedores se conecten entre sí y las ciudades todas las ciudades generen estas oportunidades de actividad económica y que un emprendedor que pueda crecer a nivel local, pues pueda al final dar el salto internacional. Hoy en día en un mundo global, pues esto es posible, y no solo es posible, sino que es deseable. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Claro que sí, es supremamente importante el tema de las redes. Ahora hago una breve conclusión como de las intervenciones de cada uno. Vamos a darle paso a Mauricio Valencia Escobar, subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, Colombia. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Ana María. Un saludo muy especial para ti y para todos los que nos acompañan en la mesa de trabajo. Muy interesante todos los comentarios que nos hacen y todas las personas que están muy atentas y muy partícipes de este taller. Para la Alcaldía de Medellín es muy importante y nos sentimos muy identificados con los temas aquí que nos convocan el día de hoy en términos de emprendimiento, en términos de temas sostenibles. Precisamente la ciudad pasa por unas situaciones difíciles ambientales. La ciudad nos avisa durante 2 épocas del año de que nuestras costumbres no son sostenibles. Entonces es muy importante cómo a través de la ciencia, la tecnología, el emprendimiento como tal, podemos abordar estas problemáticas de la ciudad. Adicionalmente, la ciudad tiene una estrategia de desarrollo económico que es la que llamamos Valle del Software, y con esa estrategia lo que buscamos es hacer que la ciudad de Medellín sea la ciudad más fácil para emprender. Vemos en el emprendimiento ese gran mecanismo para abordar no solamente los problemas de nuestro tejido empresarial, para hacerlo mucho más competitivo, para generar una relación de simbiosis entre los emprendedores, las iniciativas de las personas utilizando las herramientas de la economía digital para apoyar las grandes empresas de la ciudad
en términos de transformación de 4.0, en diferentes, digamos, necesidades que tiene nuestro tejido empresarial para ser mucho más competitivo y productivo. Adicionalmente, abordar a través del emprendimiento y de la ciencia, la tecnología y la innovación las necesidades o las problemáticas que tiene la ciudad en términos ambientales o anticiparse como tal. Para eso estamos trabajando también en el plan de ciencia y tecnología de la ciudad, que inclusive hemos trabajado muy de la mano también con los compañeros de España, con firmas como IDOM, con el BID, para precisamente aprovechar a través de estas iniciativas potenciar no solamente el sector productivo, sino también la parte sostenible y nuestras propias costumbres. Adicionalmente, tenemos un enfoque muy internacional en los emprendimientos, tenemos una estrategia territorial, por eso es muy importante y nos sentimos muy identificados cuando hablamos de la participación, de cómo los ciudadanos se vuelven sensores y medirles el pulso es tener mucho más impacto en cada una de las iniciativas, y eso lo hacemos a través de diferentes sistemas de información que nos permiten captar las necesidades en el territorio. Nosotros estamos trabajando en democracia inteligente, trabajando en ciudades inteligentes como tal, digamos desde el ámbito del gobierno digital, de disponer datos, de que los ciudadanos puedan como tal generar aportes a esas necesidades que tiene la ciudad. Y también el ecosistema de innovación y emprendimiento no es la excepción. Dado que estamos trabajando en un sistema de información que nos permita sacarle el máximo provecho de los recursos invertidos en el acompañamiento empresarial, en todo el ecosistema de ciencia y tecnología e innovación de la ciudad. Entonces, muy contentos de ser partícipes de este taller y quedamos muy atentos para poder, gracias a ese propósito general que nos une, porque realmente nos sentimos muy identificados cuando escuchamos a cada uno de los compañeros, poder construir y llegar a unas conclusiones que sean de utilidad para todas las instituciones. Muy bien, gracias Mauricio. Bueno, le damos la bienvenida a Rocío Arango Giraldo, profesional senior de Emprendimiento e Innovación Social de Ruta N Medellín, Colombia. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias a todas y todos por estar hoy acá. Y buenos días o buenas tardes, según les corresponda. Ruta N es una agencia de política pública de la Alcaldía de Medellín para temas de ciencia, tecnología e innovación. En 11 años hemos podido capitalizar varios aprendizajes. Hay una cosa bien relevante que la anotaba, muy bien anotada José Ramón, y es que la participación va mucho más allá de una estrategia comunicativa o de algo meramente discursivo. El emprendimiento entonces entra ahí como una forma de escalar ese impacto social y esa voz ciudadana y poderlo llevar a la acción. Es muy importante la innovación, totalmente relevante, pero el emprendimiento es la forma en la que puede escalar esa solución. Y dentro de eso, el tema de emprendimiento social o las organizaciones de triple impacto, como las de cuarto sector, por ejemplo, son una forma de escalar ese impacto social. Nosotros en todo este tiempo hemos podido darle voz y reconocer la capacidad de actuar de personas, de ciudadanos que tradicionalmente no han sido concebidos como tal. Hablo de que llevamos bastante tiempo trabajando con soldados víctimas, soldados y policías heridos en combate en Colombia y en mayor medida víctimas de violencia de persona. Le estamos dando elementos para tener voz, sí, pero para actuar en favor de sí mismos y en favor de la sociedad. También lo estamos haciendo ahora con excombatientes de las FARC. Yo creo que en el caso de Colombia y en el caso de los países que han superado un conflicto o una guerra,
siempre hay una reconfiguración de la participación del ciudadano y de la persona como tal. Es decir, hoy los excombatientes de las FARC con los que hemos trabajado en temas de emprendimiento y de proyecto productivo, cuando se acercan a Ruta N, son tratados en igual medida en la que es cualquier emprendedor que toca la puerta. Más allá del sesgo político, ideológico que pueda tener, yo creo, para no alargarme más, que el emprendimiento es la forma en la que el ciudadano no solo tiene voz, sino que tiene acción sobre la realidad. Muchísimas gracias, Rocío, claro que sí. Bueno, le damos la bienvenida a Inés Sánchez de Madariaga, profesora titular de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid y Cátedra UNESCO de Género. Bienvenida, Inés. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes. Yo voy a hablar de dos cosas. La primera es sobre el tema de las mujeres en la ciudad. Hace falta que esa participación tenga en cuenta que las mujeres viven la ciudad de manera distinta. Por ejemplo, desde la Cátedra UNESCO que dirijo, trabajamos un tema con un concepto que acuñé hace ya unos años en un trabajo que hice para nuestro Ministerio de Transporte, que es la movilidad del cuidado. Cómo las mujeres, por todas las tareas de cuidado que tienen que hacer en distintos lugares de la ciudad, además de trabajar en un empleo, usan el sistema de transporte de otra manera y esos patrones de movilidad pues exigen una atención distinta, incluso desde el punto de vista de cómo se generan y se analizan las estadísticas. Y esto evidentemente también requiere procesos de participación que cuenten con la participación y presencia de mujeres, que no es fácil de conseguir porque las mujeres tienen poco tiempo, precisamente por esa combinación de trabajo de cuidado con trabajo en el empleo remunerado, y hace falta realmente para que los procesos de participación las mujeres participen igualmente, hay que ocuparse activamente de ello. Y después también hace falta que ello se integre a los distintos niveles de las políticas públicas y de los planes urbanos, ¿no? Tenemos ya una cierta experiencia desde la cátedra que dirijo y también en España sobre la integración de dimensiones de género en planes urbanísticos a todas las escalas de planificación, desde lo que aquí llamamos un plan parcial, que puede ser un plan pues, a la escala de barrio, hasta un plan general, que es todo un municipio, un plan regional, e incluso en la propia legislación y también en proyectos piloto, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta es la primera cosa que les quería decir. Y después la segunda idea, o un proyecto específico que les quería mencionar, que se va a presentar precisamente el próximo lunes. Yo les invito a que se conecten a través de la página web de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que es parte de una red internacional que preside Jeffrey Sachs en Estados Unidos, se llama UNSDSN. Pues la red española, que se llama REDS, hemos hecho, esta es la segunda edición de un informe que hacemos para la medición de los objetivos de desarrollo sostenible en 100 ciudades españolas. Todas las ciudades de más de 80.000 habitantes y todas las capitales de provincia, con una serie de indicadores que reflejan los 17 objetivos de la Agenda 2030 y que proporcionan una panorámica de cuál es el estado de avance y de implementación y de cumplimiento de la agenda en cómo se aterriza en la escala local, en la escala de las ciudades. En esta segunda edición, la primera edición la publicamos hace 2 años, en esta segunda edición hemos ampliado y mejorado sustancialmente la información que manejamos, el número de indicadores, su granularidad, su representatividad. Hay más información ahora que hace 2 años, lo cual es una demostración del impacto que está teniendo la propia agenda, el hecho de que ya se genere más y mejor información. Creemos que este es un ejemplo muy útil que puede ser
útil también para otros países. SDSN, la red internacional, ha hecho este mismo ejercicio para las ciudades de Estados Unidos en su capítulo de allí. El capítulo de la red italiana también lo ha hecho para las ciudades italianas y en todos los casos aplicamos la misma metodología. Es una metodología internacional y también la red internacional hace este informe por país. Quizás ese informe de país lo conozcan ustedes los que me escuchan desde América. Así que nada, yo les animo y les invito a que quien tenga interés el próximo lunes se pueda conectar a la presentación de este informe. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Inés, por tu participación. Bueno, le damos la bienvenida a Marcos García. Marcos es director artístico de Media Lab Prado en España. Bienvenido, Marcos. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo en realidad tenía que estar en el taller anterior, pero no pude conectarme. Entonces, bueno, Media Lab Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid que funciona como un laboratorio ciudadano, donde los vecinos, los ciudadanos se pueden juntar para hacer proyectos, ¿no? Hacer experimentos, hacer prototipos. En la relación con el ámbito del emprendimiento siempre hablamos de una idea que me gusta, que es protoemprendimiento, ¿no? Que es toda la experimentación y el aprendizaje que se da cuando uno no sabe que luego a lo mejor eso se convierte en un proyecto sostenible. Y consideramos que eso es esencial, ¿no? Porque el aprendizaje, la libertad, los espacios de experimentación que se dan en ámbitos en los que no hay una finalidad, o sea, no hay que pensar que el proyecto que estás haciendo tiene que convertirse en una empresa sostenible, ¿no? En un modelo empresarial, permite que, o sea, son muchísimo mayores que si hubiera una finalidad tan clara como montar una empresa. De hecho, cuando decimos que funciona como un laboratorio ciudadano, quiere decir que los proyectos se llevan a cabo en equipos de trabajo formados por gente que antes no se conocía. Hay alguien que propone una idea y otros se suman para llevarla a cabo. Y las ideas son muy diversas. Hay proyectos de visualización de datos sobre la calidad del aire, las migraciones, el tráfico en la ciudad, proyectos de ciencia ciudadana para recopilar esos datos de muchas formas, a través de bioindicadores o a través de sensores, proyectos educativos, proyectos que tienen que ver con urbanismo, espacio público y género también. Hay muchos proyectos relacionados con género, de edición en Wikipedia, por ejemplo. Proyectos relacionados con diversidad funcional y accesibilidad, con proyectos como En torno a la silla para diseñar herramientas y dispositivos para mejorar una silla de ruedas o diseño y construcción de prótesis de código abierto para niños que les faltan algunas extremidades, una mano, por ejemplo, y las soluciones comerciales son costosas porque están en edad de crecimiento y entonces se desarrollan así. Se llevan a cabo así con equipos formados por familias, con chavales que también, digamos, participan en el diseño y la construcción de esas prótesis. En fin, la diversidad de proyectos es enorme, pero nos parece clave que haya un marco de trabajo en las ciudades en los que poder experimentar, quiere decir aprender de los errores, ¿no? Que hay alguien que propone una idea inicial y esa idea inicial, al ponerse en común y al llevarse a cabo en colaboración con otras personas, se puede transformar o puede salir mal. Y ese error puede llevarnos a un lugar insospechado. Entonces, en ese sentido, pensamos que es como eso, momentos previos para el emprendimiento. Y sobre todo, cumplen una función que no tiene tanto que ver con los proyectos que se hacen, que muchas veces tienen impacto y tienen recorrido, pero lo más importante es que es un buen lugar para aprender a hacer cosas juntos y para la colaboración, ¿no? Donde el hecho de estar haciendo un prototipo de algo permite también hacer como un prototipo de una nueva comunidad de aprendizaje, de conocimiento, de experimentación, como queramos llamarlo, porque no hay tantos lugares en las ciudades donde poder colaborar, ¿no? Donde se ha hablado mucho, ¿no? De construir redes de colaboración, redes de apoyo mutuo, pero no hay lugares donde esas redes se puedan construir. Entonces, yo creo que ha habido intervenciones antes que tenían que ver con
propuestas que proponen construir suelo, ¿no? Un caldo de cultivo o innovación de base, y yo creo que normalmente en las políticas públicas eso es lo que menos se contempla, ¿no? Y luego, por último, sí que me gustaría hablar de un proyecto que ha surgido ahora durante la pandemia, que tiene que ver precisamente con cómo activar procesos de innovación muy localizados, muy situados en cualquier lugar, ¿no? En zonas rurales, en ciudades, en barrios periféricos, en cualquier sitio, pero a la vez también intentar articular formas de colaboración internacional. Se llama Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, Innovación Ciudadana en Bibliotecas y otras instituciones culturales, o otras instituciones, no tienen por qué ser culturales. Y esto se está llevando a cabo ahora, primero a través de un curso online masivo que tenía como nombre Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración, que ha sido entre septiembre y octubre. Veo a Mariana, que ha participado en este curso. Y luego el curso, de alguna manera, le habilitaba a uno, porque iba dando todos los pasos para montar luego un laboratorio ciudadano simultáneo con otros lugares, ¿no? Que eso es lo que está teniendo lugar ahora en estos momentos, en torno a 70 sitios distintos de 14 países de la región iberoamericana. Y yo creo que no insistimos lo suficiente en el potencial de la región iberoamericana como una región única en el mundo. No hay ningún territorio comparable, ¿no? Y ahí hay un potencial precisamente para poder activar formas de colaboración hiperlocal, pero a la vez facilitar la colaboración internacional. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Yo creo, pues mientras nos van escribiendo las preguntas por el chat, gracias a todos los invitados por esta primera intervención. Una pequeña compilación como muy respetuosa de las intervenciones de cada uno. Creo que hemos tratado el tema de la participación ciudadana como herramienta, de la democratización de espacios, de la importancia del trabajo en red, de los sistemas de información para poder gestionar esos aportes y ese conocimiento de la misma comunidad. También del impacto social, y como decía Marta al inicio, de que los indicadores no solo sean económicos. Yo creo que esa podría ser una buena reflexión en qué estamos fomentando en nuestros emprendedores, si solamente son indicadores de rentabilidad o si realmente estamos motivándolos a que sus impactos no solo se midan a través de lo económico. Mientras nos hacen las preguntas, yo sí quiero hacer una pregunta inicial, porque con estos invitados creo que sería supremamente importante tener como la posición de ustedes. Me cuentan quién quiere contestar, puede ser para cualquiera, pero a mí me surge una duda escuchándolos, y es ¿cómo generamos esos espacios de participación ciudadana entre el emprendedor y la comunidad para poder identificar, para poder hacer esa identificación conjunta de soluciones y de necesidades? No sé quién quiere responder inicialmente. Marta, cuéntanos. Fíjate, nosotros en Sanas hacemos lo que llamamos unas cosechas, que es un encuentro de hora y media en el que presentamos esas iniciativas empresariales triple balance a un público ávido de soluciones, de alternativas de consumo, y nos ha pasado algo muy bonito, que vienen también jóvenes estudiantes para inspirarse como modelos empresariales, y en este caso hacemos unas abiertas a todo el público justamente en el marco del Festival de Cine, y los llevamos a marcos de celebración ciudadana que no necesariamente tengan el emprendimiento como foco, pero justamente lo llevamos a otros lugares para abrirnos a un público más amplio y que esté buscando alternativas reales. Entonces,
creo que es verdad que ahora con el tema de la pandemia se ha complicado un poquito más estos lugares de networking más desenfadados, diría, estos lugares de información, pero es algo que hacemos y he de decir que tienen una acogida muy buena, con altísima participación y luego son nuestros encuentros de hora y media que acaban siendo otra hora y media después de networking con un vino y demás, pero son lugares de encuentro. Insisto en que no es un lugar académico, es un lugar de presentación, es un lugar de compartir y ese es uno de ellos que recomiendo muchísimo para establecer este tipo de relaciones. Ok, gracias Marta. No sé si alguno de los otros invitados... Mira, yo quisiera contar algo a Ana María, y es la importancia de activar instituciones intermedias. Creo que ahí los brokers juegan un papel importantísimo. Por ejemplo, en nuestra ciudad en especial, siguiendo muy la línea de Marta, los emprendedores de impacto social, los emprendedores sociales nuestros, tienen ya varios espacios de conversación abierta en la ciudad en particular y en todo el país. Tenemos algo que, si no estoy mal, surgió en España, más concretamente en Barcelona, y aquí lo llamamos la pola social. Para ustedes fue la caña social y es una cerveza muy formal en la que los emprendedores y emprendedoras pueden compartir con la comunidad y escucharse unos a otros. Y como te digo, se hacen en entornos ciudadanos. La convocatoria se hace cada mes. Ahora, obviamente, por la pandemia no se ha podido hacer, pero ha sido muy bueno y es de un espacio que nosotros como institución hemos siempre querido respetar y no hemos tomado un partido y no la hemos convocado activamente porque pensamos que es muy importante que continúe siendo una naturaleza ciudadana. Pero yo creo que ahí, para responder un poco tu pregunta, vale la pena activar todos los mecanismos y todas las instituciones ciudadanas o que unen la ciudadanía con cualquier otro público. Ok, muchísimas gracias, Rocío. Alicia había levantado la mano. Alicia, cuéntanos. Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí es un tema de oferta de soluciones y también de demanda de soluciones. Y a veces no estoy segura que las instituciones municipales o a nivel de gobierno estén preparados los mecanismos, digamos, de contratación y de búsqueda. Y hay también un espacio importante para la innovación dentro de las administraciones públicas y de las administraciones municipales. Entonces, ahora están surgiendo muchas iniciativas en el tema del GovTech, es decir, innovación abierta aplicada a problemas y retos que se plantean desde las instituciones. Y yo veo que esto está proliferando cada vez más. Precisamente desde el Banco Interamericano de Desarrollo y también aquí en Colombia estamos trabajando con instituciones para que se favorezca que se hagan llamamientos e invitaciones a startups y emprendedores a resolver problemas que son normalmente resueltos por grandes empresas. Muchas veces las instituciones buscan a grandes empresas que, bueno, pues son de consultoría y que son, bueno, pues muy buenas en resolver soluciones, en encontrar soluciones, pero a veces es difícil encontrar formas en que los emprendedores se puedan acercar a las instituciones. A través de los mecanismos de GovTech, yo creo que es una forma muy buena de que las instituciones, por una parte, innoven en sus propios procesos, innoven en la búsqueda de soluciones, pero que también los pequeños emprendedores tengan acceso. Es decir, facilitar esos espacios de encuentro a veces obliga a revisar también los procedimientos administrativos y yo creo que eso es muy interesante. Claro que sí. Gracias, Alicia. José Ramón, tú ibas a intervenir.
Muchas gracias. Bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Alicia, ¿no? Yo creo que aquí hay dos ingredientes fundamentales. Uno es, creo que cuando hablamos de procesos de participación vinculado a aprendizaje, no es necesario generar este tipo de procesos en todo momento para cualquier circunstancia, ¿no? Yo creo que es imprescindible desde las administraciones, en este caso yo hablo un poco desde el punto de vista de lo local, identificar los retos, identificar los retos. ¿Qué es eso de que la gente no participa, no quiere participar? Eso no es cierto. La gente está encantada y dispuestísima a participar. Lo que hace falta es que toquemos la tecla adecuada, que toquemos el reto que nos interesa y nos implica a todos y a todas. Y a partir de ahí ya veremos cómo seguro que la gente participa. Y vinculado a esto, además de esa identificación exacta de los retos, es importante desde el principio, desde las administraciones, asumir compromisos. Y esto en algunas ciudades se hace de manera casi contractual. Bolonia tiene un ejemplo de reglamento muy interesante, Vitoria, Málaga, se hace de una manera casi contractual. Desafortunadamente, en España, desde el punto de vista legislativo, los procesos de participación ciudadana no son en general vinculantes, no son vinculantes. Digamos que queda un poco al buen criterio del ayuntamiento si va a asumir la decisión que toman sus conciudadanos, sus conciudadanas, ¿no? Esto habría que cambiarlo porque esta parte de asumir compromisos, si ponemos en solfa un proceso de participación, es porque estamos dispuestos a asumir los resultados de ese proceso de participación. Listo, perfecto. Muchas gracias, José Ramón. Mariana, tú ibas a intervenir. Sí, bueno, es que yo creo que ya José Ramón ha dicho lo que iba a decir, pero efectivamente, y la otra compañera que intervino anteriormente, efectivamente, uno de los mecanismos es justamente trabajar a través de retos y desafíos. Nosotros en el laboratorio, bueno, tanto en el laboratorio de economía circular como en el de movilidad, trabajamos justamente con esa metodología y otras muchas, ¿no? Que lo que hacen es justamente hacer un llamado a la ciudadanía. Y el laboratorio de economía circular está en la universidad, pero no solamente trabajamos con lo que es la población académica, sino que también abrimos los procesos a toda la ciudadanía de a pie, con lo cual también se establece justamente ese vínculo, ¿no? Que necesita el ámbito académico con lo que pasa en el territorio o en las ciudades. Me gusta usar más el término territorio porque abarca mucho más espacio, ¿no? Y ahí podemos incluir algunos elementos también del ámbito rural, es decir, de todo lo que tiene que ver con los extrarradios de las ciudades. En el ámbito de la movilidad, por ejemplo, cuando hacemos trabajos en ese tipo, estamos de alguna manera vinculando justamente eso, ¿no? Pero mucho más allá de eso, efectivamente, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los procesos participativos es efectivamente ese elemento de no ser vinculante, ¿no? Cuando se diseña un proceso participativo se invierten muchas horas, mucho tiempo, pero también hay unas expectativas con las que trabajas con la ciudadanía, y la ciudadanía que está trabajando contigo en ese espacio de co-creación de laboratorio siempre pregunta hacia dónde va justamente, cuál es la finalidad de este proceso que estamos diseñando, cuáles son esas soluciones que además que es el producto de ese proceso co-creativo, cómo se materializa posteriormente, o sea, esa fase a posteriori que tiene todo ese proceso de generación de inteligencia colectiva. Entonces yo sí creo que tiene que haber un proceso de efectivamente de asumir responsabilidades por parte de las administraciones o en el caso de las empresas, si es el ente con el que estamos trabajando, porque de alguna manera no solamente tú vehiculas el elemento del talento, ¿no? Sino que estamos justamente aprovechando no solamente el elemento del talento, sino además convirtiendo ese talento en elementos que son de alguna manera reflejantes de lo que pasa en la ciudad, en los territorios, no solamente como impacto social, sino como vehículos que permiten luego elaborar políticas públicas que pueden ser efectivas y eficientes porque además dan respuesta a lo que necesita la ciudadanía. Entonces sí tiene que haber como un elemento de redes de conexión, pero también elementos coherentes justamente que permitan vincular el elemento de las administraciones públicas, de las entidades, de las empresas y también justamente ese elemento que tiene que ver con toda la creación de inteligencia colectiva a través de procesos participativos, ¿no? Listo, perfecto. Gracias, Mariana. Terminamos la pregunta con la intervención de Claudio. Claudio. Sí, estando bastante de acuerdo con las últimas intervenciones, agregaría la idea de que la gente no espera que se creen las instancias para participar. ¿Cómo explicarlo de otra manera? La gente participa en procesos institucionales, en procesos
como decía José Ramón o Mariana, en procesos de políticas públicas de pseudo participación, que en general no son vinculantes, y que generan muchas veces expectativas, como decía Mariana. Pero el acento que quiero poner yo es en el sentido de que la gente no espera que existan esas instancias. La gente genera participación de manera autónoma. Uno podría decir desde instancias sin el Estado, pero que pueden transformarse en instancias desde el Estado al transformar las políticas públicas o con las empresas también. En ese sentido me gustaría dar algunos ejemplos, que es interesante porque no solo hablar en el aire, aunque estemos de acuerdo, en estos momentos en Chile, por ejemplo, hay una crisis económica debido a la pandemia muy fuerte. Y en Chile no hay un Estado social que pueda proteger a la gente que está sin trabajo por la pandemia. Entonces, mucha gente que vivía en condiciones precarias o con trabajos precarios, de un día a otro, con el confinamiento, con la cuarentena, quedaron sin ingresos. Eso sin ingresos significa no tener ni siquiera ingresos para comer, para alimentarse. Algo tan básico como comer, que hace unos meses estaba asegurado, ahora no se puede. Para eso se generaron un dispositivo, vamos a decir así, que se llaman las ollas comunes, que era un dispositivo que ya se conocía en Chile en los años 80, cuando hubo otra crisis económica durante la dictadura de Pinochet. Y esas ollas comunes son espacios donde la gente se junta y cocinan y comen juntos. Es una respuesta a una urgencia, pero también es una organización, es una forma de participación, es una forma, vamos a decirlo, de emprendimiento, de mutualización, de cooperativismo y de construcción, finalmente, de un espacio muy, muy, muy local de soberanía y además de construcción económica, y que yo creo que tiene un potencial tremendo al futuro, no solo en una urgencia económica, en una urgencia sanitaria como hoy día, sino que a futuro. Esas cantinas o esos comedores populares debieran transformarse en restaurantes colectivos, cooperativos, mañana, que van a dar la mejor alimentación, la alimentación orgánica para nuestros hijos, que van a dar alimentación en circuitos cortos, etc. Creo que ese tipo de instancias de construcción de modelos de participación, vamos a decir, no institucionales, que podrían mañana institucionalizarse y transformarse realmente en modelos de desarrollo económico comunitario, de desarrollo económico colectivo. Otro ejemplo rápido, el tema de la vivienda, las viviendas cooperativas también, como una respuesta a una crisis. Las viviendas, los proyectos en Chile, en España, aquí en Francia, de cooperativas de habitantes que frente a la no respuesta desde las instituciones, empiezan a levantar sus propios procesos. Y último, el tema de las bicicletas, también muy, muy importante frente a la pandemia. Creo que es clave. La bicicleta como una extensión de nuestro cuerpo, pero también como una extensión y como una alternativa a un modelo basado en el petróleo, etcétera, y que se genera en espacios locales, por ejemplo, donde la gente empieza a autoformarse en la reparación de las bicicletas o en la transformación de bicicletas o en el reciclaje de bicicletas. Y eso yo creo son economías que pueden ser un poco vistas como marginales, pero que son realmente, creo yo, el futuro frente a la crisis que hablábamos al inicio, a la crisis sistémica que estamos, la crisis climática, la crisis social, y esas me parecen que son formas de emprendimiento, podríamos decir, de emprendimiento social, de innovación social, a tener mucho ojo, y que tienen que tener un correlato y una transformación en políticas públicas y claramente en formas de participación vinculantes. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo fortalecer las capacidades endógenas para convertirlas en verdadera fuente de desarrollo a través del emprendimiento? No sé si Mauricio, Inés, Marcos, los que no participaron en la pregunta anterior, nos pueden ayudar con esta pregunta. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, Marcos, tú, dale. Sí, yo había levantado aquí una mano digital, pero he visto que es más bien analógico. Bueno, voy a conectarlo también con la pregunta anterior, ¿no? Porque yo creo que las políticas de emprendimiento creo que permiten el desarrollo de un cierto tipo de capacidades, pero limitan otras.
Entonces, antes, justo en la pregunta anterior, proponías cómo conectar al emprendedor en singular como con la sociedad, ¿no? Y a mí ese enfoque me parece problemático, ¿no? Porque parecía que el emprendimiento, y creo que antes lo ha mencionado Claudio, ¿no? Parecería que es como un asunto individual, cuando en realidad es fundamentalmente un asunto colectivo, ¿no? Requiere de un contexto que lo haga posible, requiere de un montón de colaboradores, de un montón de contribuciones que a veces no son visibles ni son medibles, pero son las que facilitan que las cosas sucedan, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues eso, me parece más interesante pensar en, no sé, en modelos que piensan más como un ecosistema, ¿no? En el que la idea de que haya proyectos que se hagan realidad a través de la constitución de una empresa, no, o sea, ese sería un relato, pero no el único, ¿no? Y luego, por experiencia, lo que veo es que muchos emprendimientos sociales o de innovación ciudadana que acaban siendo sostenibles en el tiempo tardan muchísimo tiempo en constituirse como tal, y que hay unas fases anteriores, como decía antes, de experimentación, de aprendizajes, de conexión, de generación de redes de colaboración que llevan mucho tiempo crear, ¿no? Entonces, muchas veces creo que en las políticas de emprendimiento se introducen elementos de aceleración para llegar al objetivo final, que supuestamente es solo montar una empresa y que eso genere empleo, ¿no? Que es como la única manera de que las ideas como que lleguen a buen puerto. Y yo creo que eso excluiría un montón de cosas que creo que son clave, ¿no? para el sostenimiento de la vida en común, ¿no? Y que no pasan por eso, pues por operar en una economía de mercado. Sí, muy bien. Inés. Sí, yo creo que enlazando con las dos preguntas y las dos últimas intervenciones, hay unas ideas que vienen muy claramente del ámbito de los cuidados y de ese trabajo tradicionalmente femenino, ¿no? Como es cocinar, ¿no? La olla común que nos decía Claudio, y que la pandemia, como situación de emergencia que es, está haciendo surgir este tipo de iniciativas, y yo coincido mucho con Claudio en que que pueden tener un futuro para abordar todas estas necesidades no satisfechas de cuidados de mayores, cuidado de menores, en países que no tienen un estado del bienestar, incluso la comida, y también en países europeos, porque en España lo hemos visto en los peores meses del encierro, en abril y mayo hemos visto también cosas muy similares en cuanto a los alimentos. Y ahí hay una idea que es muy interesante, que es la idea de un nivel intermediario en que se produce esta colaboración entre las familias, redes formales e informales, en estas tareas tradicionalmente femeninas de cuidados, que las escandinavas llaman infraestructuras para la vida cotidiana, que es esta idea de que estas formas de provisión de servicios, que unos pueden ser servicios públicos, otros pueden ser servicios privados, otros pueden ser servicios colaborativos, más o menos formales, más o menos informales, con múltiples formas de apoyo desde distintos tipos de organismos, sean públicos o incluso privados también, ¿no? Y creo que esto es necesariamente importante, es muy importante y muy necesario el que esto se tenga también en cuenta desde la perspectiva de género, porque de nuevo son sectores muy feminizados, son actividades que cuando no existen los servicios para proveerlos caen de manera individual sobre las espaldas de las mujeres en el seno de las familias, y creo que necesariamente es un ámbito donde hay tanta necesidad para que las mujeres puedan compatibilizar un empleo remunerado con el cuidado, que creo que es un ámbito prioritario de pensar este tipo de iniciativas. Bueno, muy bien. Carolina, cuéntame.
Sí, yo solo complementar desde la experiencia, un poco con respecto a tu última pregunta que tiene que ver con cómo fortalecer estas capacidades endógenas para desarrollar estos proyectos que salgan fortalecidos. A nosotros lo que nos pasa nos pasó con Espacio Lúdico en sus inicios fue que nosotros, por una cosa como intuitiva, ¿no? Más del interior, sentíamos que a las ciudades le faltaba algo, que era este aspecto no funcional, que tiene que ver con lo recreativo, con las pasiones, ¿ya? Con el amor, con las emociones. Entonces, al incorporar un aspecto que está completamente ajeno a todo lo que está formateado en nuestro conocimiento de la ciudad, a los elementos que lo conforman, ¿no? Que arman el espacio público, cómo nosotros lo conocemos, lo entendemos, nos permitió inmediatamente poder salir del cliché y poder innovar. Sin embargo, nos puso en una arena movediza, ¿no? En un espacio sumamente difícil de afrontar, porque no teníamos dónde agarrarnos. Entonces tuvimos que generar estos imaginarios para poder producir certezas a quienes nos iban a apoyar y a quienes iban a facilitar nuestro accionar en el territorio en conjunto con los habitantes, ¿no? Entonces yo diría que es esencial para poder fortalecer estas capacidades endógenas de los territorios, que muchos de ellos, como decía Inés, tiene que ver con otros géneros, otros aspectos, otras formas de vida que no están tipificadas o normalizadas, y por lo tanto no hay ni financiamiento, ni formas, ni medios, ni siquiera voluntades para poder dar espacio a ello, es lograr que de alguna forma, desde el ejemplo, como decía Claudio, ¿no? desde estos prototipos de lo que nosotros, poder llevarlos desde la academia, como lo hace Claudio, ¿no? Traerlo, demostrarlo, demostrar cuán importantes son, desde el hacer, como lo hacemos el tercer sector, quizá como lo hace Marco con el laboratorio, como lo hace Mariana con el laboratorio, poder demostrar de que hay otras formas de conexión con otros ingredientes, salir del cliché y poder generar este ambiente de innovación y poder facilitar la innovación para poder responder a estas nuevas preguntas. Creo que la pandemia, volviendo a lo que quizás a todos nos está un poco o mucho dando vuelta a la cabeza, ¿no? La pandemia hizo eso, nos puso de cabeza y nos obligó a buscar otras conexiones y otras formas de reinterpretar cómo vivimos la vida y cómo todo, ¿no? Cómo hacemos el colegio, homeschooling, cómo trabajamos. Yo acá estoy con un fondo caribeño, ¿no? Trabajando y haciendo una charla, por suerte, digamos, pero eso hoy día son cosas que antes eran impensadas, ¿no? Y hoy día podemos repensar estas cosas y buscar qué aprendemos, cómo conectamos este aprendizaje y cómo innovamos desde ahí. Entonces hoy día tenemos este espacio que nos permite y nos facilita esta innovación, y lo que, por lo menos desde el tercer sector, que es nuestra como quizá llamado, es a demostrar a las empresas, quienes son los que tienen el financiamiento, o al Estado, que también tiene el financiamiento mayor, ¿no? Demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y no es fácil, ¿no? Es complejo, pero por lo menos a nosotros en Espacio Lúdico la pandemia nos ha favorecido impresionantemente para innovar. Gracias, Carolina. Mauricio, ibas a Claro que sí. la misma pregunta. Cuéntanos. Con respecto a las capacidades endógenas, pues nosotros en Medellín nos gusta mucho decir que somos muy emprendedores, y realmente pues uno mira y la cantidad de empresas que se crean sí son muy representativas, pero cuando miramos los indicadores también de mortalidad son bastante preocupantes. Entonces, ahí la variable conocimiento, lo sofisticado que estén los productos y servicios, claramente es la variable crítica, y es un tema que realmente, como lo dicen los compañeros de mesa, hay grandes oportunidades en este momento. La pandemia lo que hace es generar nuevas necesidades, no solamente en las personas, en las empresas y en los gobiernos, y digamos que los emprendedores son precisamente esas personas que tienen la capacidad de buscar soluciones. Y adicional a eso, de manera paralela, tenemos, pues, digamos, un punto donde la economía digital, las tecnologías, es más, las tecnologías crecen a una tasa muy superior a la que nosotros tenemos la capacidad de buscarles uso y buscarles, digamos,
impacto las necesidades que decíamos del sector, del tejido empresarial y del resto pues, de actores como tal de la economía. Entonces, todo está, digamos, presto a que si esos emprendimientos son cada vez más sofisticados, tienen cada vez más conocimiento, pueden mejorarse representativamente esas capacidades. Entonces, eso se conecta también un poco con la pregunta inicial, dado que nosotros necesitamos como tal convencer a los jóvenes en territorio, en los diferentes barrios, de que hay una gran oportunidad a través de habilidades de la economía digital, poner en medio de arrebatarle de las bandas, como lo decimos acá, o del conflicto a los jóvenes, mostrándoles que hay una oportunidad de bienestar, porque realmente muchos siguen esa línea de pronto porque ven que consiguen algún tipo de riqueza y entonces hay una tarea importante en términos de fomento, en términos de cultura, del aprendizaje, y eso son capacidades que necesitamos en territorio de generar epifanía en los jóvenes, que ellos despierten la pasión por aprender todas estas habilidades que realmente sirven no solamente para aprovechar el empleo 4.0 tecnológico, sino también son muy, digamos, habilitantes para crear, para generar proyectos, para desarrollar y para emprender. Entonces, como esa variable de conocimiento, esa variable de especialización, y por eso estamos trabajando, por ejemplo, con las spin-off, cómo fortalecemos las spin-off para que le aporten como tal a productos y servicios más especializados de cara a la economía del conocimiento que buscamos en Medellín con la estrategia del Valle del Software. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio. Otra pregunta de uno de los participantes al taller es: ¿cuál sería el enfoque de innovación que deben tener los emprendedores en la aplicación al cuidado del medio ambiente, la movilidad y la tecnología? ¿Quién nos quiere responder? Dice que es una pregunta abierta para todos. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón. ¿Cuál sería el enfoque de la innovación que deben tener los emprendedores en la aplicación del cuidado del medio ambiente, la movilidad y la tecnología? O sea, ¿cuál es el enfoque de la innovación para solucionar esos tres elementos o esos tres ítems? El medio ambiente, la movilidad y la tecnología. Alicia. Bueno, pues por empezar, estoy segura que hay muchas ideas, pero por empezar es que los tres conceptos yo creo que son indisociables. La verdad, la movilidad no se plantea ahora si no es una movilidad asociada a la sostenibilidad y no está asociada a la tecnología. Yo creo que el planteamiento es precisamente fusionar los tres elementos en este momento y, como decía al principio, también plantear soluciones que no sean solamente soluciones locales, sino pensar un poco también en un planteamiento de algo que pueda replicarse en otros países, ¿no? Al final, ahora mismo todos los planes de desarrollo urbano están centrados en los temas de sostenibilidad y creo que es evidente que el uso de las aplicaciones y todo lo relacionado con las Smart Cities está muy desarrollado. Hay un proyecto que igual Carolina conoce muy bien, que es en Chile, que es el Smart City in a Box, que es un proyecto que además se puso en marcha también de la mano del BID, y precisamente el objetivo es unir todo el planteamiento de Smart Cities y todas las aplicaciones, también en materia de movilidad que surgen, que todos tenemos muchas, pero e integrarlas en una plataforma y eso conectarlo también con los espacios colaborativos y los emprendedores. Es una experiencia bastante innovadora. Yo no sé si Carolina igual la puede relatar más en primera persona, pero que justamente pretende hacer eso, ¿no? Unir todo el tema de la movilidad y todas las apps y todo lo que tiene que ver con Smart Cities, todo el tema de las tecnologías aplicadas a la gestión urbana con el tema de la emprendeduría. Yo creo que es muy importante, pues efectivamente, aproximarse a la movilidad desde el punto de vista claramente de la sostenibilidad, pero también de la tecnología. Bueno, no sé si Carolina quiera complementar Solamente decir que además se da desde regiones ese proyecto. O sea, no se está haciendo en Santiago, que es lo lógico, lo normal, sino que se está haciendo en Temuco. Entonces, eso ya para mí eso es salir de la caja, ¿no? Aunque es in the box. Listo, perfecto. No sé si alguien quiera contestar la pregunta.
Ok. Bueno, yo creo otra pregunta, y esta la hago yo más como una reflexión. Quisiera que ahondáramos un poquito cuando hablábamos de que los impactos del emprendimiento no solo sean económicos, pues en este caso y el tema que nos convoca, ¿cuáles considerarían ustedes que deberían ser esos KPI en el emprendimiento? No sé, ¿quién quiere empezar con las preguntas, con las respuestas? Más allá del impacto económico, el impacto social, yo creo que muchas veces en los ecosistemas, como les decía ahora, fomentamos muchísimo los resultados económicos, pero yo creo que ya es hora de que trascendamos a otro tipo de impactos. Carolina. Oye, perdona, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Yo tengo un problema con los KPI, ¿ah? porque desde el urbanismo, que es donde yo transito, ¿no? El área que yo me muevo, es súper difícil trabajar con KPI cuando tú quieres innovar, sobre todo cuando tú quieres innovar en procesos de base y sobre todo cuando quieres innovar en procesos de base de aprendizaje continuo en proceso. Entonces, tú no partes de o sea, puedes partir de una hipótesis, pero en general las transformaciones son sumamente vertiginosas. Entonces es muy difícil medir algo al inicio y que esto tenga cabida, porque generalmente los proyectos se dan vuelta, se transforman completamente. Entonces siento que el KPI es un chaleco de fuerza en los procesos de transformación urbana. Así que solamente decir eso. Listo, Mariana. Bueno, me ha encantado esa intervención de Carolina porque yo soy muy pro de romper con algunos moldes establecidos, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo con tu intervención, que a veces es difícil utilizar los ratios del KPI, depende también del área de aplicación, justamente de eso, ¿no? Y bueno, la Agenda 2030, ya Inés un poco presentó un poco dijo alguna información sobre lo que va a ser esa presentación de ese informe de la ciudad. Ya la Agenda 2030 también de alguna manera ha permitido que se diversifiquen y se elaboren herramientas, sobre todo que se manejan a nivel de empresas, ¿no? Donde se pueden medir también, utilizar otros indicadores, probablemente más de tipo social, que es lo que Carolina comenta, ¿no? Y que efectivamente, yo pienso igual que tú, la sociedad cambia todos los días, cambiamos todos los días. Y yo soy una gran defensora de diseñar indicadores nuevos a partir de la realidad, ¿no? Yo creo que una de las grandes, enseñanzas y aprendizaje que nos está también dejando la situación del COVID es efectivamente cómo se están abriendo las brechas de todo tipo, las brechas tecnológicas, las brechas de la desigualdad, el elemento de la pobreza, es decir, el impacto que tiene la COVID justamente en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, por poner un enfoque y un ejemplo, de alguna manera también va a obligar en algún momento a replantear esa agenda, que efectivamente es una hoja de ruta y establece un marco de trabajo para aprender a trabajar de otras maneras, pero sí creo que es necesario diseñar otro tipo de indicadores para dar cuenta de que efectivamente la realidad es dinámica, flexible y cambia todos los días, ¿no? Efectivamente, no solamente los proyectos, porque los proyectos de alguna manera son un reflejo de lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero también creo que tenemos que tener ese componente de flexibilidad metodológica para diseñar otro tipo de indicadores. Yo soy muy pro de diseñar indicadores sensibles, lo utilizamos en el laboratorio, sobre todo de movilidad, para contrastar un poco con esa metodología a veces tan rígida que se suele utilizar en estadísticas e indicadores que permiten dar cuenta solamente de algunos aspectos de la movilidad, pero la movilidad es un tema muy complejo y, como decía Inés en su presentación anterior, las mujeres tenemos unos patrones de movilidad bastante complejos, poliédricos y polisémicos además, con lo cual sí que es necesario poder diseñar otro tipo de indicadores sensibles que nos permitan dar cuenta de ese elemento más cualitativo, probablemente más sui generis, que nos permite también de alguna manera
describir y caracterizar el alma de las ciudades, porque evidentemente el alma de las ciudades son las personas, ¿no? Entonces, eso permite reflejar de alguna manera cómo nos comportamos ante determinadas metodologías, que yo de alguna manera también las veo siempre con lupa y de alguna manera trato de aplicar criterios de adaptación y adaptabilidad según el contexto y según los criterios de la realidad que esté abordando en ese momento, ¿no? Pero coincido con la perspectiva de Carolina totalmente. Listo, perfecto. Gracias, Mariana. José Ramón, cuéntanos. Sí, gracias. Bueno, por complementar un poquito las dos intervenciones anteriores, yo no soy ningún experto en KPI y nosotros en la red de ayuntamientos lo que hemos trabajado en el último año ha sido en una guía de gestión local que se llama Cómo transitar en nuestras ciudades y territorios hacia nuevas relaciones económicas, y ahí lógicamente abordamos pues, todo el tema del impacto social, de aprendizaje, etc. Hemos metido en una misma caja responsables políticos, técnicos, expertos en nuevas economías e innovación social, lo hemos contrastado con la ciudadanía y hemos creado una guía que están utilizando algunos ayuntamientos. A lo que voy, la aportación es, antes de pasar a temas tan sofisticados, lo que hemos visto es que, y nos ha funcionado muy bien, es que, y lo estamos haciendo ya, identifiquemos, vinculado a temas de nuevas economías, identificamos en nuestras ciudades y territorios qué se está haciendo ya, porque se están haciendo muchas cosas, Entonces me parece que este es el primer paso de todo en nuestras ciudades para transitar hacia nuevos modelos, ¿no? Se están haciendo muchas cosas, pongamos en valor lo que ya se está haciendo, compartámoslo con la ciudadanía, porque esto genera ilusión, genera puesta en valor, orgullo de ciudad, y me parece que es un buen punto de partida, ¿no? Es un poquito por complementar las anteriores intervenciones, porque a veces esto, por ser tan, digamos, tan pequeño o tan sencillo, se nos queda un poco fuera del debate o del coloquio. Y creo que es importante poner en valor lo que ya hacemos, porque nuestras ciudades, nuestros territorios hacen muchas cosas. Sí, perfecto. Gracias, José Ramón. Inés. Sí, Mariana, muchas gracias por recordarme el tema de la movilidad del cuidado. Y os voy a enseñar, mirad, esta revista Ciudad y Territorio, acabamos de sacar este número monográfico que está descargable en PDF en Internet, Urbanismo y Género, y aquí tengo un artículo donde explico el concepto de movilidad del cuidado, que no solo es un concepto que permite visibilizar y entender que hay como categoría paraguas bajo la cual se pueden integrar todos los viajes relacionados por las actividades o tareas que se realizan en la ciudad por motivos de cuidado, sean compras, sea acompañar, sea visitas a enfermos, sea pasear con personas que necesitan ayuda, lo que sea que tenga que ver con el cuidado de personas dependientes y el mantenimiento del hogar. Entonces es un concepto por un lado, pero también es una categoría analítica, estadística, para medir realmente cuál es el peso de esos viajes en el total de la movilidad. O sea que es un indicador en realidad, es lo que llaman un indicador de género, porque los indicadores tienen que estar desagregados por sexo, pero tiene que haber indicadores de género también, que permitan describir cuestiones relevantes de género. Y este es claramente un indicador de género en el campo de la movilidad y que por un lado tiene este carácter conceptualizador de lo que es una movilidad vinculada a lo que llamamos tareas de cuidado, pero es también una categoría estadística para utilizar en encuestas, porque las actuales encuestas no permiten medir los viajes vinculados a las tareas de cuidado, porque las preguntas no están diseñadas para ello, no son suficientemente detalladas ni permiten deslindar los viajes relacionados con el cuidado de viajes de ocio, de viajes personales, y entonces hay que diseñar las encuestas de manera específica con preguntas suficientemente detalladas que estén dirigidas a deslindar los viajes de cuidados de lo que no lo son, y después con la categoría paraguas de movilidad del cuidado para ver cuál es el volumen total de esa movilidad, que es una movilidad muy, muy variada, muy diversa, que después hay que cualificar en sus detalles, pero cuando se pone bajo un concepto paraguas que permite cuantificar el total y hacerlo visible, entonces se pueden transformar las prioridades de las políticas de transporte.
Muy bien, vamos con la última intervención en esta pregunta de Alicia. Perdona, muchas gracias. Yo por crear un poco de polémica y como ha habido algunos que han cuestionado el papel de los KPIs, yo creo que al final es visto también desde el papel de las instituciones y las administraciones públicas, como comentaba antes. Yo creo que todavía hay un desacoplamiento entre todo este espacio de innovación y creatividad y prueba y error, que yo creo que es necesario, con lo que luego, efectivamente, si esto se quiere llegar a que sean soluciones útiles por parte de las instituciones, pues hay que acoplar estos dos mundos. Me gusta mucho lo que ha contado José Ramón, lo que hacéis con estos espacios de encuentro entre instituciones públicas y emprendedores, pero creo que todavía hay que avanzar un poquito más a veces en la comunicación, ¿no? Porque si no, muchas veces muchos proyectos de emprendedores se quedan en un espacio que no llega a acceder y eso a mí me parece que es importante, pues todo lo que hacéis, bueno, pues muchos de vosotros de poner en contacto es clave, pero al final se necesita una serie de indicadores o datos objetivos que permitan evaluar y por supuesto la transformación dentro de los órganos de valoración de las instituciones, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí desde la oficina comercial muchas veces cuando ponemos en contacto emprendedores españoles que quieren contactar con ecosistemas de innovación y sobre todo con instituciones locales, nosotros ofrecemos un servicio de apoyo pues para que precisamente puedan entender cuáles son el lenguaje, en sentido no lógicamente el castellano, sino el lenguaje con el que se trabaja al final el proceso de toma de decisiones. Entonces yo creo que todavía ahí hace falta una transformación mayor, seguramente por parte de las instituciones, pero también un aprendizaje para los emprendedores. Por eso todo lo que se hace en tareas de capacitación es importante. Nosotros en nuestro ámbito pues así lo intentamos, ¿no? Que los emprendedores, las empresas que están dando el salto desde una emprendeduría a nivel local al nivel internacional o a trasladarla a otra ciudad en otro país, pues puedan entender que al final hay una serie de requisitos que atender y que hay que adaptarse el lenguaje. O sea, estamos en un proceso de acercamiento, yo muy esperanzadamente lo veo muy positivo, pero creo que todavía a veces hay un cierto desacoplamiento en el que tenemos que trabajar por ambas partes de emprendedores, bueno, por todas las partes de emprendedores, gente que trabaja en plataformas colaborativas y, por supuesto, instituciones. Gracias, Alicia. Bueno, para terminar, más allá de hacer una pregunta, quisiera que termináramos como iniciamos, cada uno haciendo una corta intervención. En este caso, haríamos una intervención aproximadamente de 2 minuticos. Y sí me gustaría que nos cuenten desde sus entidades o desde sus prácticas cotidianas, ¿cuál creen que es esa práctica que se debería replicar en otras ciudades? Que yo diga, bueno, acá en Medellín tenemos esta práctica que debería replicarse, o acá en Madrid tenemos esta que cada uno, para que nos cuente un poquito, ¿cuál es esa práctica, una sola, que ustedes dirían, esto se tendría que replicar en todo el mundo? ¿Listo? Empecemos, si quieren, con Claudio en este momento. Gracias. Yo creo que tengo una lista interminable de prácticas a compartir que sería interesante compartir ahora, además entre nosotros, de todos, esta idea de experiencias que creo que no son recetas. Eso es súper importante, no son recetas que se pueden replicar. Y ahí hago el vínculo con el tema de los indicadores. El problema de los indicadores muchas veces es que son recetas, que tratan de aplicarse de manera de arriba hacia abajo, top-down, y ahí es el conflicto que se genera, entre comillas, entre instituciones que lo entendemos bien, instituciones internacionales o regionales o estatales que necesitan de ese tipo de indicadores. Yo creo que en la transición que tenemos que generar, en la transición ecológica, la transición societal que nos impone la crisis en la que estamos, hay que también transformar podríamos decirlo, descolonizar un poco la idea de los indicadores, la idea de la medición, sin olvidar la evaluación. Yo creo que Inés ha hablado muchísimo. Yo no
no me siento con la autoridad que lo dice ella, pero el aporte de las teorías feministas y de los cuidados creo que es clave. La idea de despatriarcalizar estas posibilidades de transformación de nuestras ciudades y a partir de una participación o de una democratización larga, amplia y radical de las instancias, de las instituciones, de los espacios de organización local y también a nivel internacional. Yo creo que eso es lo potente de lo que estamos haciendo aquí. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de Europa, y al final son realidades que son muy similares. Voy a dar un ejemplo de práctica a compartir y termino mi exposición, y creo que me quedan muchas ganas de seguir conversando con ustedes. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos, con respecto a los cuidados, siguiendo la idea de Inés, que me parece muy clave, además en los tiempos que estamos, hay un modelo de cuidados para los niños pequeños. Yo tengo 2 hijas chicas, una que está en edad preescolar, y tenemos un espacio de guardería que son las guarderías, la crèche parental, ¿no? Las guarderías asociativas organizadas por los padres, de manera cooperativa. Entonces nosotros damos unas horas al mes y organizamos la asociación para guardar a los niños de un colectivo de 15 o de 20 familias. Y eso es interesante porque teniendo financiamiento institucional, teniendo financiamiento municipal, teniendo financiamiento y entre comillas, labelizado y con profesionales de la pequeña infancia, pero nosotros como padres, como madres, nos involucramos en ese proceso, en el cotidiano, y no solo dejamos a nuestros hijos como un objeto en eso. Me parece ese que es un modelo muy interesante a poder replicar. Tiene que ver también con transformar las sociedades precarias. Hay que poder tener la posibilidad y las ganas de hacer eso. En una sociedad con trabajos precarizados es más difícil. Y la idea, y termino con la idea aquí en el barrio también, aquí en Belleville, en París, donde yo vivo, tenemos un espacio que es una cantina, la cantina de Pyrénées, que es un espacio donde hacemos comida, y donde es como una olla común en Chile, pero donde se transforma eso a nivel local. Yo creo que eso hoy día se está transformando y el Estado, por ejemplo, aquí en Francia, hoy día el Estado está financiando distribuciones alimentarias que van a transformarse quizás en espacios institucionales locales de transición social y ecológica mañana. Muy bien, gracias, Claudio. Mariana, ¿cuál sería tu práctica? Bueno, a ver, yo también tengo muchas prácticas que poder decir, pero voy a apostar por una que estamos trabajando desde el laboratorio, sobre todo de movilidad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos en los que estamos intentando incluir la perspectiva de género dentro de todo el ámbito de la movilidad urbana, ¿no? A nivel formal, ¿no? Muy aparte de eso, tenemos un proyecto que se llama Construye Movilidad, una iniciativa que estamos desarrollando dentro de algunos procesos participativos que estamos llevando a cabo, y que nuestra finalidad es incluir a todos los colectivos, pero principalmente estamos trabajando ahora mismo con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y eso nos permite de alguna manera también aprender a diseñar las ciudades, la movilidad, justamente poniendo el centro a las personas con todos los colectivos, lo que podríamos llamar colectivos vulnerables, ¿no? En Aragón también tenemos varias experiencias de gobierno fácil que estamos trabajando justamente con personas con discapacidad intelectual, y estamos de alguna manera también girando un poco esa visión solamente de colectivos desde el punto de vista asistencial, ¿no? Lo que intentamos es justamente mostrar ese lado emprendedor de estos colectivos y visibilizar un elemento más de tipo positivo, ¿no? Porque las personas con discapacidad intelectual, lo digo por experiencia, por sesiones de dinamización que hemos tenido con ellos, son los grandes diseñadores de contextos urbanos, ¿no? Y entonces a mí sí me gustaría poner en práctica, bueno, mencionar justamente esa práctica, porque además me permite colindar con otro proyecto que también estamos trabajando que se llama Construye Comunidad, ¿no? Creo que de las grandes enseñanzas que nos deja esta COVID es cómo las personas han sido capaces de
autoorganizarse a través de sus barrios, ¿no? De sus barrios, de sus calles, y de alguna manera hemos aprendido a mapear justamente dónde estaban esas necesidades. Pero en ese mapa siempre faltan personas, ¿no? Y justamente este elemento de la movilidad nos permite también insertarnos en ese elemento de cómo construimos comunidades y sociedades más diversas y sobre todo más inclusivas. Y yo creo que es uno de los elementos también que nos permite unificarnos, unirnos en ese elemento como humanidad, ¿no? Porque la crisis del COVID también deja, de alguna manera muestra las costuras de una crisis humanitaria. Entonces, más allá de eso, cómo incluimos en nuestras comunidades a los que evidentemente no siempre están en las calles y a los que no siempre están en los mapas, ¿no? Entonces, de eso se trata esta práctica y es una práctica que me gusta compartir en este caso. Ok, muchísimas gracias, Mariana. Inés, cuéntanos cuál sería tu práctica. Bueno, continuando con este tema del transporte, este concepto que les mencionaba antes de la movilidad del cuidado lo hemos aplicado precisamente con la ayuda del BID, con financiación del BID en Buenos Aires y con ayuda de ONU Habitat y financiación de ONU Habitat en Nairobi, en Kenia, y en España en el municipio de Irún para su plan de movilidad urbana sostenible, y ahora estamos empezando un trabajo con el municipio con la Diputación de San Sebastián para estudiar bien la movilidad de las mujeres. Es una movilidad interurbana, no es urbana porque es la Diputación, y cuál es la interrelación entre los patrones de movilidad por género y de qué manera incide la política de tarifación en esos, o sea, qué vinculaciones hay con los distintos bonificaciones que están diseñando en la política de tarifación con respecto a los patrones de movilidad y especialmente con la movilidad femenina. O sea que, digamos, el pasar de estos conceptos que los empecé a desarrollar hace 12 años, ahora hay un interés por las instituciones y en un periodo muy corto de 4 años, de 3, 4 años, hemos hecho todos estos trabajos y después ha habido gobiernos, por ejemplo, en México, que tomando mi concepto, lo han aplicado ellos directamente, ¿no? En Ciudad de México, el gobierno de la ciudad acaba de hacer un estudio aplicando este concepto para la movilidad en las estaciones intermodales de transporte, y el estado de Jalisco lo acaba de integrar en su propia legislación. O sea que me gusta esto de pasar, ¿no?, de la investigación a la práctica y al interés de las instituciones. Y fue el BID quien, bueno, fue primero la Comisión Europea que lo integró en un toolkit para investigadores. Dentro del programa marco de investigación puso esto como ejemplo de cómo integrar el género en el transporte. Y hubo gente que trabaja en la división de transporte del BID que lo vieron y ahí empezó todo, ¿no? Así que pues es el papel de los organismos multilaterales también, ¿no?, que tienen esta capacidad de extender y ahora lo están a través de un departamento que tiene que se llama Transport Gender Lab, lo están aplicando como en una docena de ciudades de América Latina. Gracias, Inés. Bueno, vamos rápidamente que se nos está acabando el tiempo ya. Vamos rápidamente, Marcos. Bueno, yo lo diré rápido porque es el proyecto que he comentado antes, ¿no? El propio modelo de laboratorio ciudadano que desde 2006 se lleva replicando en muchas ciudades, especialmente de América Latina. Ahora en estos momentos, como decía, de manera simultánea se están celebrando en torno a 70 laboratorios en 14 ciudades. Y es un modelo que ya pues viene aplicando, por ejemplo, el programa de innovación ciudadana de SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, la Agencia Española de Cooperación también, en los centros culturales, también se están creando ahí redes de laboratorios ciudadanos, en universidades también, en España y en América Latina, en especial en México el TEC de Monterrey lleva ya desde 2015 utilizando o probando este modelo, adaptando este modelo. Y bueno, yo creo que ahora el reto está también en el de que esas digamos, nodos puedan también cooperar en red, ¿no? Y en proyectos concretos que también ha sucedido, ¿no? Proyectos concretos que se replican y colaboran en proyectos que surgen de estos laboratorios y que se replican en distintos lugares. Perfecto, gracias, Marcos. Carolina, luego Alicia y por último José Ramón.
Yo muy cortito y porque creo que es lo único que puedo aportar, en el fondo diferenciador, es decir que creo que lo lúdico tiene que estar en agenda, digamos, en todas las políticas y los espacios de desarrollo de todos aspectos, ¿no? Ciudad, emprendimiento, aprendizaje, familia, y gratamente me he dado cuenta que es parte ya del lenguaje en diferentes áreas, ¿no? Y eso me alegra mucho porque creo que tiene muchos beneficios sociales y cognitivos, digamos, también el incorporar lo lúdico en el emprendimiento de todo tipo, principalmente en el pedagógico, ¿no? Eso lo sabemos los padres, principalmente los niños lo saben de por sí, y no solamente en el área infantil, sino que lo lúdico en todas las generaciones, ¿ya? Y también como experiencia en espacio lúdico, el juego nos permite a nosotros, como estrategia, el unir generaciones. Y el hacer, que es un poco lo que nos convoca a nosotros, estas interconexiones de ideas entre diferentes personas que antes quizás no se conocían o no iban a conversar a propósito del juego, y lo hacen en un ambiente de confianza, lo hacen en un ambiente de creatividad, y por lo tanto ahí pueden aparecer muchas cosas novedosas. Entonces ese sería como mi invitación a que incorporar ese concepto en todos los sentidos, en todas las posibilidades habidas y por haber. Gracias, Carolina. Alicia. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo una experiencia concreta que compartir, pero sí mencionar lo que yo veo de necesidad, por ejemplo, en ciudades, en megaciudades como puede ser Bogotá. No es lo mismo soluciones de emprendeduría para una ciudad de 500.000 habitantes hasta de 1 millón, 3 millones, pero aquí en Bogotá 9 millones, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con este nuevo concepto de la ciudad de los 15 minutos o la ciudad de proximidad, todas esas experiencias me parece que son muy útiles para ciudades grandes de América Latina. Cómo conseguir que la gente pueda encontrar todos los servicios en un radio de 15 minutos. Es muy complicado, pero creo que hay experiencias que se pueden replicar y, como decía Inés, efectivamente el papel de las instituciones y instituciones multilaterales pues es buscar soluciones que sean replicables. Yo veo ahí un ámbito de mucha colaboración, cómo convertir las megaciudades en ciudades de proximidad. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, José Ramón. Sí, gracias. Bueno, ya os he hablado de las escuelas de ciudadanía que estamos desarrollando. Me encanta el proyecto Radares en Barcelona o los plenos infantiles y juveniles que se están dando en muchas ciudades, en Getafe, en Málaga, en Alicante, en Valencia. Pero quiero compartir con vosotros, con vosotras, en un minuto, un proyecto en el que nos hemos embarcado y que es para nosotros como bastante innovador, ¿no? Estamos en fase exploratoria, estamos intentando introducir un nuevo indicador para el diseño de políticas locales públicas. ¿Cuál es este indicador? Hemos identificado 5 niveles de conciencia cívica, o estamos en ello, estamos identificando 5 niveles de conciencia cívica, de tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de distancia social, claro, estamos pensando que en esos 5 niveles de conciencia cívica no todos entienden lo mismo cuando nosotros decimos distancia social o ponte la mascarilla por responsabilidad. Entonces esto nos está invitando a decir, bueno, cuando hacemos la comunicación desde la administración local a la ciudadanía, además de los indicadores que ya manejamos de género, clase, barrio, distrito, etcétera, 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 tendremos que meter también este nuevo indicador para que toda la ciudadanía, independientemente de su nivel de conciencia cívica, nos entienda lo que estamos diciendo. Y este indicador también nos está sirviendo, o estamos viendo que nos puede servir, para gestionar de otra manera el conflicto dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestras sociedades. Estamos en fase exploratoria. Yo me comprometo a, cuando avancemos y lo aterricemos más, a compartirlo con todos vosotros y todas vosotras. Qué bueno, ojalá. Esperamos esa información pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Lástima que no podamos quedarnos muchísimo más rato por el nivel de conocimiento y de experiencia de los invitados. De verdad que ameritaría 1 o 2 días conversando con ustedes, pero por temas de tiempo ya debemos terminar.
Muchísimas gracias a todos. Le doy paso a Carlos Martí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que habéis participado en este taller. Ha sido realmente interesante y enriquecedor, que es lo que buscábamos con este formato. Este es el 10º taller, es el último de este Foro de las Ciudades Diálogos Medellín. Hemos celebrado 10 talleres durante esta semana, a 2 diarios, y han pasado aproximadamente 120 organizaciones y expertos por estos 10 talleres. A partir de hoy ya podéis entrar a la plataforma para hacer vuestra evaluación personal del evento, si es que queréis, y para aquellos que lo necesiten, bajaros el certificado de asistencia. Recordaros también que el 1, 2 y 3 de diciembre tenemos las sesiones plenarias en las que van a participar una treintena de ciudades tocando de las 6 temáticas que hemos elegido para los talleres, 3 de ellas. El día 1, planificación urbana, el día 2, movilidad sostenible, segura y accesible, y el día 3, renaturalización urbana, soluciones basadas en la naturaleza. En cada uno de estos talleres, sesiones, participarán en torno a las 8 o 9 ciudades. Y no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestros conocimientos, por vuestra paciencia, agradeceros muchísimo la participación y esperamos contar con vosotros en futuras ocasiones. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias.